Bien hallados y queridos suscriptores, el tiempo es oro, caballeros, y más o menos voy a ver qué tal se me da grabar un vídeo de unos 30 o 40 minutos antes de irme al trabajo. Es la primera vez que grabo a estas horas. En esta ocasión, mis queridos suscriptores, vamos a hablar de una novela y de un escritor que también me gusta mucho, que una crítica que si nos sale bien, como diría Indiana Jones en la película del Templo Maldito, nos podría traer fortuna y gloria. Así que lo primero que les debo decir es que este escritor, José Javier Esparza, yo era un gran fan suyo, me refiero, no oía sus programas de radio, me refiero, pero sí lo conocía y tenía la fortuna más o menos de poder degustar sus críticas televisivas en un periódico que leíamos del Correo del Pueblo Vasco, en realidad, aunque en la versión castellana era conocido como el Norte de Castilla, fundado por Santiago Alba, y es ahí donde conocí a José Javier Esparza. Esta crítica, lo primero de todo, es que cuando escribí esta reseña de este maravilloso libro llamado El jinete de luz, más o menos, habían ocurrido los tristes sucesos que ya saben ustedes de las inundaciones en Valencia. Por lo tanto, no sé cómo quedará esta crítica, pero me gustaría dedicar esta crítica a todos los valencianos y me gustaría que, por supuesto, se les siguiera ayudando económicamente y también se visitara esas maravillosas tierras y se siguiese colaborando en las labores de reconstrucción de la zona, me refiero. Yo no pude contribuir mucho, por desgracia, pero ya sabéis que la ciudad de Valencia, ya sabéis que yo soy como ese personaje de Piratas del Caribe llamado Davy Jones, ese personaje que cometió el error de enterrar su corazón en un cofre y más o menos, pues yo lo tengo enterrado desde el año 2006 en la ciudad de Valencia. Así que esa es una de las razones por las que yo creo que le tengo tanto cariño a este escritor, José Javier Esparza. Yo tengo el honor de haberle leído, como ya les dije, sus crónicas en el ABC, perdón, en el norte de Castilla, me refiero, quiero decirles, en el norte de Castilla. De hecho, cuando José Javier Esparza dejó de publicar en el norte de Castilla, pues lo que hice fue dejar de leerlo. También es verdad que mi padre se jubiló y dejamos de comprar el periódico y ahora solo lo compramos cada semana y lo que hacemos es comprar, por ejemplo, el periódico ABC. No es ningún secreto que es el periódico que compramos los domingos y lo compramos sobre todo para leer las maravillosas críticas de XL Semanal, para poder leer a Juan Manuel de Prada, a Arturo Pérez Reverte, a Carmen Posadas, sobre todo, en mi caso, sobre todo para leer a Animales de Compañía de Juan Manuel de Prada. Pues vuelvo a repetir que este escritor me es muy querido. Creo que junto con Fernando Vizcaíno Casas es mi escritor valenciano favorito, sin ninguna duda. Y ciertamente podemos decir que ha habido, que yo pude leer las primeras. A ver, este escritor, José Javier Esparza, ha hecho muchísimo bien a la labor de los historiadores. Yo no sé si estarán familiarizados mis suscriptores con las corrientes historiográficas. Yo creo que a lo mejor alguno de mis maestros, como Guillermo Pérez Sánchez o Ricardo Martín de la Guardia, quizá vean alguna de mis críticas literarias, y supongo que para ellos no les será desconocido que hay diferentes corrientes historiográficas. En el siglo XX se hizo muy famoso la de Annales, que más o menos fundada por Lefebvre y Marc Bloch. Lo interesante es el segundo nivel de Annales, que más o menos ya más o menos postulaba o abogaba por la interdisciplinaridad de las ciencias, porque hay que recordar una cosa. Cuando la historia se fundó como ciencia social, y siempre ha existido la historia desde lo más remoto de los tiempos, desde la época de Herodoto, incluso puede que más allá, sin que nosotros. De hecho, ¿cuándo empieza la historia? La historia propiamente empieza con el primer documento escrito. Ese es el comienzo de la historia. Lo que antes ocurría era prehistoria. Las diferentes etapas que algún día le explicaremos cómo se forjaron las diferentes etapas. La etapa de la piedra, del paleolítico, la etapa del mesolítico, el neolítico, el neolítico creo que ya hemos hablado,
la edad del cobre, el neolítico o calcolítico. Y luego finalmente tenemos la famosa edad del hierro. Si es que no es muy diferente. Por ejemplo, libros y novelas como las maravillosas historias de En busca del fuego, o por ejemplo las maravillosas novelas de Robert Erwin Howard de Conan el Bárbaro y otros grandes personajes heroicos, pues en realidad es lo que hacen, y eso lo he hablado mucho con mi amigo José Baena Castell, más o menos es lo que hacen novelar una edad del hierro, del bronce. Y es más o menos también lo que hace la Biblia. Más o menos la Biblia, quizás ustedes no... más o menos lo que hace lo que hace más o menos es hablarnos de la edad del bronce también y del cobre. Es lo que y de ese tránsito a la edad del hierro. Es más o menos lo que nos cuenta la Biblia. De hecho, si más o menos tampoco es descabellado. O sea, la Biblia más o menos habla de la edad del bronce y de los grandes mitos. Por ejemplo, los mitos del diluvio, por ejemplo, ya les dije que había un mito del diluvio en la literatura sumeria, en la literatura babilónica. Tenemos el mito de Deucalión. O sea que hay, y en todas las grandes civilizaciones, no solo en las civilizaciones occidentales, ocurre ese mito. La mayoría de las culturas están entrelazadas. De hecho, precisamente esta maravillosa novela de José Javier Esparza trata uno de los periodos más interesantes de nuestra historia. De hecho, este vídeo se podría llamar de una manera. Este vídeo se podría llamar... Perdonen que si me han pillado mirando el reloj es porque más o menos quiero... Es que más o menos después de escribir de dejar de acabar esta reseña voy a tener que marcharme corriendo al trabajo. Y he aprovechado este tiempo para poder subir esta reseña como más o menos se les ha indicado al principio de este vídeo. Lo que más o menos hace José Javier Esparza es novelar. Lo primero que debo decirles es que José Javier Esparza se ha prodigado más en el campo de la divulgación histórica. Es lo que más o menos cuando se les dijo eso de Anal, es un periodista que ha hecho muchísimo, muchísimo por la historia en favor. Igual, alguien que ha hecho mucho por la interdisciplinariedad de las ciencias, o sea, que es un periodista que ha hecho una gran labor, ciertamente, y creo que también hay que tomarlo muy en cuenta la gran labor que ha hecho José Javier Esparza, un hombre muy culto y muy leído. Yo personalmente tuve el placer de oírle una conferencia que dio sobre los tercios. Esparza ha hablado de muchas cosas. Ha hablado ciertamente, por ejemplo, de la reconquista, que es un término que más o menos ha habido un debate muy agitado en torno a la reconquista. Si se debe seguir llamando reconquista o no se le debe seguir llamando reconquista. Precisamente de eso se trata. Esta es la cuarta novela que José Javier Esparza le ha dedicado a la reconquista. Ya sabemos que la primera fue El jabalí blanco. Tenía otra que creo que es la tercera, llamada Los demonios. El reino del norte es la segunda, Los demonios del mar es la tercera, que esa es muy chula, es un tema bastante fascinante, que es la tercera, es quizás la menos conocida, pero trata un tema que no se estudia lo suficiente, que es la invasión de los vikingos o de los hombres del norte de España, y que fue rechazada por este rey del que se va a hablar aquí, de Ramiro I. No confundir, por cierto, con los Ramiros aragoneses, como por ejemplo Ramiro I, que es el fundador del reino de Aragón, bueno, no el fundador, pero es el primer rey de Aragón, y luego Ramiro II el monje, del que hablaremos cuando hagamos una crítica de la campana de Huesca, más o menos, que fue tan sangrienta como la campana de Islandia, en mi opinión. Pues esta es la cuarta novela, y en esta novela nos habla de un tema muy peculiar, que es cómo la historia nos ha intentado hurtar esta batalla, en este caso la historiografía de la Ilustración. La Ilustración, como ya les he dicho, yo soy un fuerte detractor de la Ilustración. De hecho, yo de hecho no la considero ni francesa, yo considero que la Ilustración en realidad es inglesa y que la transmitieron ciertamente e hicieron creer a los franceses, en este caso a Montesquieu, a Voltaire, a Diderot, a D'Alembert, les hicieron creer que la habían hecho ellos, pero en realidad ellos han bebido de John Locke, que ciertamente, de hecho, el anticatolicismo y el odio por la Iglesia Católica es una de las constantes de la Ilustración. Quiero decirles que dependiendo de dónde se haga la Ilustración es más o menos anticatólica. No es lo mismo, por ejemplo, el Enlightenment francés, la Ilustración inglesa, el Aufklärung alemán, el Iluminismo italiano, que, por ejemplo,
o la Ilustración española que, bueno, no son todas iguales. Es verdad que unas tienen más grado de hostilidad a la fe o menos. De hecho, en realidad no se puede decir que sea, que sea atea o irreligiosa, a pesar de algunos elementos como Helvetius o Condillac. La Ilustración hay que decir que es deísta, o sea, todavía es cristiana, pero ya más o menos se ha alejado fuertemente del catolicismo. Sin embargo, no, en España, por ejemplo, y algunos casos, Inglaterra, por ejemplo, tenía al doctor Samuel Johnson, por ejemplo. Tenía al doctor Samuel Johnson, por ejemplo, y en España no todos los escritores ilustrados eran enemigos de la Iglesia, algunos pertenecían a la propia Iglesia católica. Pienso, por ejemplo, en Jerónimo Feijó, que creo que era benedictino, me parece, creo. Y luego está, por ejemplo, el padre Isla, que es jesuita, aunque luego la Ilustración se convirtiese en la política de los ilustrados se hiciese precisamente para combatir a los jesuitas. En este caso, como ya dijo Ramiro de Maeztu en la defensa de la hispanidad, se hizo ciertamente con un fin, y es ocultar los adulterios del rey Luis XV con su favorita, la Pompadour, como más o menos ya se les dijo en otra crítica literaria. De hecho, se empezó ahí a upar y a elevar a ministros anticatólicos o anti, para así, por ejemplo, poder reforzar el poder real, que luego salió esa cosa como salió. Y ocultar también eso, lo del Parque de los Ciervos y otros escándalos repugnantes que se daban en la corte francesa. Eso al final, a la postre, lo que hizo fue propiciar y echar a Francia en manos de la Revolución Francesa. Y más o menos en el caso de España, cuando se echó a los jesuitas, lo que favoreció fue las independencias americanas. En realidad, más o menos, contra lo que se levantaron no fue contra España, sino que se levantaron contra la invasión hecha por los franceses. Y luego los criollos lo aprovecharon para... Ese tema también ha hablado mucho de eso Esparza, ha hablado de la Reconquista, ha hablado, por ejemplo, de del descubrimiento de América y cómo más o menos esas tierras pasaron a formar parte de España, ciertamente. Y luego también ha hablado, por ejemplo, de la guerra civil. Tiene un libro también Esparza que yo les recomiendo, también publicada en esta editorial. Esta no es una novela histórica, pero sí divulgativa, llamada Te voy a contar tu historia. Quizás algún día, si esta crítica, como diría Julián Romero, pues algún día, Ibarrola, yo algún día supongo que un servidor se la contará, la historia, la crítica de Te voy a contar tu historia. Ciertamente como ya les he dicho, esta no es la primera novela que escribió José Javier Esparza, de hecho esta es la cuarta de la Reconquista, y la primera que le leí fue la del Caballero del Jabalí Blanco, que fue protagonizada por el padre del personaje principal de esta novela, y yo ciertamente considero que Esparza ha mejorado mucho. El Caballero del Jabalí Blanco me gustó, pero le faltaba algo, pero yo creo que cada vez Esparza lo hace mejor. O sea, yo debo reconocer que quizás esta novela esta novela que se tiene aquí ante ustedes, quizá no me gustase tanto como las que escribió como la que escribió del Tercio que nunca existió, que es la segunda parte de una trilogía que más o menos empezó al revés, curiosamente, ha empezado contando los hechos más antiguos, en este caso la batalla de San Quintín, que la única novela histórica que yo conozco de la batalla de San Quintín es El paje del duque de Saboya, escrita por Alejandro Dumas, o sea, contada desde la perspectiva francesa, la batalla de San Quintín. Es la única yo personalmente que he leído de... Y luego más o menos lo que contó es algo muy curioso, ya hablaremos de ese tema. El tercio que nunca existió, los españoles, unos soldados españoles que encallan en Inglaterra y acaban luchando para Enrique VIII con Enrique VIII contra los escoceses. La única novela sí que trató un poco este tema es Juego de Reinas de Dorothy Dúnez, aburridísima, pero fue editada por la editorial Pamies, también valenciana, y yo les recomiendo ciertamente que echen un vistazo a algunas novelas de esa editorial, de la editorial Pamies. A mí concretamente me gustó mucho la trilogía de las Cruzadas de Jean Guillou y, por ejemplo, una novela que me vuelve loco, El Asirio de Nicholas Gill. El Asirio de Nicholas Gill la tengo ahí, aunque no en la colección que ustedes... No en Pamies concretamente, sino en otra colección.
Más o menos lo que se les trataba de decir, aunque de forma un poco desordenada, es que el autor aquí, José Javier Esparza, lo que hace es novelar la batalla de Clavijo, ciertamente. Una batalla que más o menos la historiografía protestante y, y toda la historiografía progresista ha tratado de eliminar por diferentes razones. De hecho, es que, como aquí cuenta el autor, es un jesuita llamado Amasdeu el que más o menos llega a la conclusión de que esa batalla nunca existió. No aparece, por ejemplo, en las crónicas de Alfonso III. Alfonso III es el hijo del rey Ordoño, que a su vez es el hijo es el hijo también del rey Ramiro I, que también aparece en esta novela. Y ciertamente para que la gente de la anglosfera, si es que alguno sabe español y puede ver estos vídeos, es más o menos el equivalente del rey Alfredo de Bexes, que ese monarca que luchó contra los vikingos. Más o menos Alfonso III es el equivalente y escribió la primera crónica, y ciertamente también ayudado por los mozárabes, que también van a salir aquí. Debe contarse una cosa a nuestros suscriptores. Yo personalmente debo reconocer que he sido un vago. Tenía que haber leído una novela que me envió un escritor americano llamado Mark Baker y por desgracia ese trabajo lo he dejado inconcluso, pero leí estas novelas, tanto El mozárabe de Jesús Sánchez Adalid, de la que supongo que también algún día se hablará de ella, como el jinete de luz. Lo hice con un objetivo y es para documentarme y sacar y extraer más información para que poder ayudar así a Mare Baker. Por eso leí esta novela buscando información, en ese caso sobre el Camino de Santiago. Supongo que algún día supongo que a mis seguidores estarán interesados por mis progresos con esta novela. Una vez que haya terminado la lectura de la novela de La ciudad sin luz, mil ojos es mil ojos, Mil ojos tiene la noche de Juan Manuel de Prada, o sea, La ciudad sin luz, la primera parte de esa duología que el escritor Juan Manuel de Prada ha escrito. Una vez que me haya ocupado de la lectura, me ocuparé ciertamente de proseguir con la lectura de la novela que me envió mi amigo americano. Más o menos ya se les ha dicho que ha habido un problema tremendo, o sea, España ha tenido un problema tremendo. Lo que les quiero decir es que, a diferencia, por ejemplo, de los franceses, no ha habido nadie que se haya dedicado a novelar su historia, ciertamente, y ese es un problema tremendo, que nadie haya querido novelar la historia de España y no haber tenido un Alejandro Dumas, porque más o menos aquí la gente ha hecho la guerra por su cuenta. Hemos tenido primero también que se ha impuesto, primero hemos tenido aquí está Trump, y por cierto, que ayer no estuvo en la sesión golfa, en ese short que hicimos sobre quién mató a John Fitzgerald Kennedy. No estuvo porque tenía que dormir, el pobre es demasiado inocente para participar en esas veladas tan intempestivas. Pues lo que más o menos se les quería decir más o menos es que fue un jesuita llamado Masdeu el que dijo que esa batalla nunca existió y que, por desgracia, tanto la historiografía ilustrada como la historiografía liberal, como la historiografía de izquierdas, puede ser cualquier escuela, la escuela republicana o la escuela socialista o la escuela marxista, porque es que es un poco, yo con la izquierda ya sabéis que me hago muchos líos. Es que no me parece justo solo tachar a toda la crítica de marxista, porque es que socialismo hay muchos tipos de socialismos, como ya mis suscriptores pueden darse cuenta, y por eso ciertamente yo creo que vamos a hablar de historiografía progresista. Todos más o menos tienen una cosa en común. Y este es un debate que, por ejemplo, tuvieron dos grandes prohombres y próceres de la Segunda República, como son Américo Castro, que defendió más o menos la línea que ahora más o menos están defendiendo actualmente la izquierda, es decir, ver al Islam como una época de tolerancia, de progreso, de luz, y compararlo con un cristianismo anticuado, obsoleto, atrasado y oscurantista. Más o menos esa es la visión que tiene la izquierda. Es verdad que Américo Castro no llegó a los excesos de dos grandes traidores, como es el diputado andalucista Blas Infante, que más o menos pues les puedo decir que se convirtió al Islam y favoreció, por cierto, el arte islámico, que es bonito, pero yo vuelvo a repetir que yo prefiero ciertamente quedarme con el arte medieval. De ese tema supongo que ya hablaremos cuando haga la crítica de esta novela, que va a ser la siguiente. En este caso estamos hablando de un sepulcro en el cielo. Una vez que se haya hecho esta crítica, caballeros,
una vez que hayamos hecho esta crítica, pues elaboraré la crítica de Un sepulcro en el cielo. Lo que se les estaba contando es que más o menos Blas de Infante, y luego otro escritor aún más repugnante, que por cierto, creo que se le concedió, no sé si el Cervantes, o sea, a Goitisolo, que se sabe ciertamente que ese hombre ni siquiera vive en España. Goitisolo llegó a decir que no hubo invasión islámica, o sea, batallas como Guadalete nunca existieron, o sea, Musa, ni Tarik, ni Munuza atacaron ninguna plaza española. Según él, no. O sea, llegaron y fueron invitados y se llegaron para quedarse. No hubo invasión, según este señor. Ciertamente es algo lamentable, pero esto ciertamente no procede ciertamente de los, de los escritores y historiadores progresistas del siglo XX. Esto ya arranca desde muy lejos. Por ejemplo, ya le hemos dicho que tanto la Ilustración como, por ejemplo, el liberalismo. Quiero recordar, por ejemplo, la obra de teatro de Martínez de la Rosa, a Humellá, que más o menos alaba y hace una geografía del rebelde Fernán Valor, que se sublevó contra la monarquía de Felipe II y que levantó a los moriscos, provocando matanzas espantosas. O, por ejemplo, los amantes de Teruel, de Harzenbuch. Más o menos lo que hacían era una semblanza del Islam. Yo creo que esta corriente empezó un poco también, aparte de Walter Scott, que ya vimos que ciertamente lo que hizo fue blanquear a Saladino, pues más o menos esto creo que arranca un poco de un escritor furibundamente anticatólico, aunque es uno de los escritores más apreciados por la literatura norteamericana, como es Washington Irving, los cuentos de la Alhambra. También, bueno, los viajeros tampoco nos hicieron favor, los franceses, que ya saben que nos tienen una tirria particular, incluso escritores católicos como Chateaubriand, que escribió El último de los Abencerrajes, donde más o menos hablaba maravillosamente bien, contaba un romance en este caso. No hay que verlo interracial, porque ciertamente sería un error o sea, el Islam, el judaísmo y el cristianismo no son razas, son religiones. Y no deberíamos convertirlo en razas, que es lo que ciertamente le gustaría a ciertas teorías anticientíficas, como en este caso el wokismo. De hecho, el racialismo para mí ha hecho muchísimo daño y creo que es algo que ciertamente tendríamos que desterrar. Pues no deberíamos hablar ciertamente de unión racial, sino en todo caso, bueno, más o menos las religiones en la Edad Media, digamos que no, bueno, vivían juntas pero no revueltas, eso es lo que más o menos me gustaría decirles. Ciertamente, pues eso, la visión predominante que hubo en el siglo XIX con el liberalismo, más o menos con el romanticismo, era una visión hostil. Pero curiosamente, ahí fue donde empezó ciertamente la recuperación de los mitos. Por ejemplo, tenemos que decirles que hubo un escritor que yo creo que hizo mucho por intentar lavar la cara y más o menos lo que hizo ese escritor, Francisco Navarro Villoslada, fue dar dignidad, por ejemplo, con esa maravillosa novela que para mí es la mejor novela del siglo XIX, porque ya les he dicho que aquí cada novelista hizo la guerra por su cuenta. No tuvimos un Dumas que novelase toda la historia de España. Lo que sí que tuvimos fueron escritores que cada uno no noveló lo que le apetecía. En este caso, Navarra Villoslada sí hizo una cosa muy importante, que fue contar. Era un escritor carlista, fue secretario de Carlos VII, y más o menos este hombre lo que hizo fue escribir la mejor novela histórica española, que en este caso era Amaya o la novela de los vascos, que contaba más o menos eso, cómo se produjo la invasión, o sea, la caída del rey Rodrigo, el último monarca visigodo, y ciertamente cómo se produjo la conquista de España por parte de los musulmanes. Y la resistencia, como la batalla de Covadonga, aunque él lo hiciera desde la perspectiva navarra, ciertamente. En un principio en que ya saben que hubo varios focos, estuvo a punto de haber otro foco ahí en Tudmir, o sea, Teodomiro lo intentó, se sublevó contra los musulmanes, perdió y más o menos tuvo que pactar con ellos al final. Pero podría haber habido más focos, aparte del foco Astur, que es más o menos el que habla de esta novela, estaba el foco navarro, luego nacería el foco aragonés, Aznar Galíndez y esta gente, y luego el conde de Barcelona, que ahí nace curiosamente, el condado de Barcelona nace, por cierto, de la marca hispánica, que es más o menos cuando Carlomagno entra y más o menos se apodera de una parte de España. Por desgracia, no puede conquistar Carlomagno toda España y creo que se queda cerca de Zaragoza, no llega a más.
Y después, con la caída de los monarcas carolingios, es cuando, por desgracia, Carlomagno, o sea, los descendientes de Carlomagno, no solo no consiguen avanzar, sino que más o menos cada territorio se les independiza, se les emancipa y hay que esperar a la época de los Capeto para que los franceses vuelvan otra vez a centralizarse. Pero vamos, es la renuncia total a las tierras de España. De hecho, Barcelona se independiza de los carolingios en el año 877, con Wilfredo el Belloso, el conde de Barcelona. Esta historia más o menos, ya saben que en los primeros 3 libros más o menos de lo que hablaba Esparza, más o menos era del monarca Alfonso II. La dinastía de los Austrias, de los Astures, me refiero, primero era Pelayo, luego le sucedió su hijo Fabila, que por cierto, si les interesa, a ese pobre hombre se lo comió un oso. Luego llegó Alfonso I, luego llegó su hermano Furuela, que provocó un descontento entre la nobleza y lo mataron. De tal forma que el hijo de Furuela, Alfonso II, el casto tuvo que esperar para llegar al poder. Fue sustituido por nobles como Aurelio, Silo, Mauregato y Bermudo II. Y a Bermudo II más o menos fue el que después permitió el acceso de Alfonso II al trono. Y luego, después de este Alfonso II, pues llega el rey, que por cierto es también el rey de la tercera novela, los bárbaros del mar, o sea, es el de la tercera parte, o sea, es el que más o menos, el monarca, o sea, el mismo monarca que aparece en esta novela también aparece en la tercera de José Javier Esparza, en la de los demonios del mar, es donde aparece también. Y de hecho, ya como les dijo, el protagonista de esta sería el hijo del que protagonizó las otras 3, del Caballero del Jabalí Blanco. Esta novela yo creo que más o menos hemos de verlo como una novela crepuscular, ciertamente. La novela la novela del jinete de luz hay que verla como una novela crepuscular. Yo creo que el primer capítulo es absolutamente espectacular, el de que se titula Doncellas, mártires y brujos. Y yo creo que es de lo mejor que he leído, hombre, junto con, por ejemplo, Falsa inocencia de Anne Perry, que su primer capítulo es espectacular por lo vertiginoso. Aquí más o menos José Javier Esparza recoge un poco una leyenda, porque no les he dicho una cosa muy importante que debería haberles dicho, y es que ciertamente esta batalla, no en realidad no ocurrió, pero sí en la zona, en Clavijo, cerca, en esa zona, esa tierra de nadie, en este momento, por La Rioja, Aragón. Más o menos no se dio una batalla, pero sí un montón de batallas y escaramuzas, y es lo que aprovecha José Javier Esparza para novelar. En este caso, aboga porque no sea de Ramán II el causante, sino su hijo Mohamed. O sea, lo que quieren más o menos es extorsionar a un tal. Lo que quieren es extorsionar al de bueno, es que más o menos lo que hacía, más o menos España, o sea, la España de la Reconquista lo que hace más o menos es colonizar, o sea, son colonos, los cristianos bajan del sur, del reino de Asturias, y van colonizando tierras de nadie, esas zonas que los musulmanes, que estaban en continuas pugnas entre ellos, no colonizan, y más o menos, y eso es lo que hace aquí, más o menos en este caso Sancho García, el señor de Lantarón, lo que hace es colonizar, y entonces pues una de las facciones musulmanas, en este caso los muladíes, lo que debo explicarles que son los muladíes. Los muladíes son cristianos que han apostatado de su religión y se han convertido al Islam. Esos son los muladíes. No hay que confundirlos con los mozárabes, que también van a aparecer aquí. Los mozárabes son cristianos que viven en territorio musulmán. Ya hablaremos un poquito de ello porque también trata este tema, me refiero. Esta novela lo trata también el tema de los mozárabes, ciertamente, como ya más o menos lo va a tratar ya en la parte final, ya lo va a tratar Jesús Sánchez Adalid en su novela El mozárabe, que fue un bestseller y una de las novelas históricas españolas de más éxito. Pues más o menos aquí lo que hace es descargar la responsabilidad, lo que hace es reconstruir cómo pudo ser la batalla, y lo que hace es descargar la responsabilidad en los hijos, o sea, aquí vemos que es una lucha generacional entre padres e hijos, más o menos. Pues más o menos Mohamed, el que va a ser el que más o menos es descendiente y el que puede hacerse con el control
Emirato independiente, todavía no es califato, tardará hasta Abderramán III con Córdoba no se convertirá en califato. Después, por cierto, de derrotar a los hombres de Omar Ben Afsun, aunque Omar Ben Afsun no lo pudieron derrotar en vida, hubo que esperar a que se muriese y acabar con sus descendientes y tomar la fortaleza de Bobastro, que tantos quebraderos de cabeza dio al califato omeya. Sí, siguen los omeyas y es más o menos. Por cierto, Abderramán II, que aparece aquí, es el que derrota, el que acaba con la revuelta de Mérida en otra novela de Jesús Sánchez Adaliz, Alcazaba. Pues es más o menos aquí lo que hace Mohamed, es comerle la oreja al hijo de los Banu Qasi. Ya saben que los Banu Qasi eran una familia muladí, los Casio, y más o menos son cristianos que se han convertido al Islam para medrar. Pues al más joven, a Lope, le convence para que ciertamente más o menos extorsione a los colonos y les pida más o menos un tributo de 100 doncellas, 50 nobles y 50 más o menos campesinas. Y luego más o menos también, o sea, más o menos es un chantaje porque también le pide dinero, le pide también, le pide tierras y si no, lo arrasará todo. Así que más o menos a Sancho García no le queda otra que irse a pedir ayuda o a Navarra, con la que se lleva más o menos bien, o a Asturias, con la que no se lleva bien, porque más o menos no rindió tributo ni homenaje a Ramiro y más o menos la cosa más o menos no va bien. Y más o menos a uno de los hijos me parece que lo manda, él va a Navarra, me parece que, y luego el hijo lo mandan ahí a Asturias a ver si consigue camelarse al rey. Es muy interesante porque en ese mismo momento Asturias, la monarquía Asturias está ocupada en varios problemas. Primero en resolver los sucesos de la novela anterior, es decir, el tema de los vikingos, de la invasión de los vikingos. También está agasajando a tres importantes mozárabes, es decir, cristianos que viven en territorio islámico, que han llegado y que se fueron a hacer una visita a Francia y luego han pasado por la monarquía de Ramiro I. Es decir, Esparindeo, que escribió un tratado contra el Islam, luego está San Eulogio y luego Álvaro de Córdoba. Esos personajes existieron realmente y ciertamente dicen que más o menos la Wikipedia, con muy mala idea, bueno, que la Iglesia mozárabe no los canonizó, pero sí que están canonizados por la Iglesia Católica, que es verdaderamente lo que nos interesa. Esta gente, pues más o menos al final se subleva, bueno, más o menos hará profesión de fe y animará a otros a no seguir las prácticas del Islam. Esparza más o menos, a diferencia de los historiadores progres, que más o menos abundan ahora, que tienen la idea de Islam benevolente, tolerante y científicamente más avanzado, pues nos cuentan las bestialidades que hacían. O sea, que los cristianos tenían que, y los judíos también, tenían que pagar, o sea, los no musulmanes tenían que pagar impuestos para poder profesar, y solo las religiones del libro, o sea, solo el cristianismo y el judaísmo, o sea, las otras religiones directamente te mataban. Si ciertamente no eras ni cristiano ni judío, te mataban, ni impuestos ni nada. O sea, es algo que solo los ricos podían pagar, ciertamente. Solo los ricos podían pagar por practicar su religión. Porque si no, te obligaban a convertirte o te mataban. Por ejemplo, ninguna iglesia, había un límite en la construcción de las iglesias y las iglesias no podían ser más altas que las mezquitas, y lo mismo pasaba con las sinagogas, ciertamente. Eso es más o menos lo que se les quiere contar a mis suscriptores. Y luego también más o menos lo que pasa es que más o menos había libros que no se podían leer, que para poder leerlos usted tenía que ir al norte de España o tenía que ir a las cancillerías europeas para poder leerlo. Por ejemplo, la Ciudad de Dios de San Agustín, que es una maravilla. Yo personalmente quiero decirles una cosa, la crítica de Goodreads que más éxito ha tenido fue ciertamente las dos, La Ciudad de Dios de San Agustín ha sido la crítica que más éxito ha tenido en Goodreads, de todas las que he escrito, ciertamente. Aparte de eso, pues más o menos hay una especie en el reino Astur más o menos también hay como una epidemia, hay un obispo muy, muy celoso de su fe llamado Serrano, que se ha empeñado en desarraigar las tierras de Castilla, perdón, no de Castilla, de Asturias, de la brujería, y al mismo tiempo también hay unas bellísimas historias de amor, ciertamente. Por ejemplo, se sabe que Aldonza, la hijastra de la reina paterna, que es el interés amoroso del protagonista, o sea, vemos
este personaje, por ejemplo, vemos que Aldonza está enamorado del que va a ser luego, de donde saldrá, del conde de Castilla, que todavía no se ha independizado, como Fernán González hará unos siglos, hará unas décadas después. Está enamorado de Aldonza. Luego vemos que Gatón está intentando repoblar León, que no lo consiguió, y luego pues, se nos cuenta un poco la historia de la familia, y al mismo tiempo también Ramiro está empeñado en reconstruir más o menos en convertir a Oviedo en una grandísima capital y más o menos rodearla de templos maravillosos. O sea, no sé si podrán ustedes ver. A ver, miren, no sé si podrán ver ustedes los mapas. A ver, mira, se ve este mapa de España. Luego, a ver si se ve. Bueno, no, se ve un poco mal, pero bueno, yo creo que para que vean las maravillosas ilustraciones que más o menos ha hecho José Javier Esparza, que por lo que merecen una reseña. Más o menos el que se tiene que ocupar más o menos de estos monjes que han llegado, de Esparindeo, de Álvaro de Córdoba y de San Eulogio, más o menos es ciertamente Hernán, el caballero del jabalí blanco, que es el descendiente de Zonio, al que yo conocí en la primera novela del jabalí blanco. Es más o menos que se tiene que ocupar de ellos. A mí lo que me fascinó es eso, lo de su encuentro con el marinero Flynn y cómo este hombre hablaba de las criaturas del mar. A mí es que me parece eso tan sugestivo, lo de las criaturas del mar. Y más o menos lo que quieren estos hombres es más o menos lo que va a buscar Asbach en la novela del mozárabe, es decir, hacer una peregrinación a Santiago de Compostela, que fue cierto. El santuario y en los cuerpos del apóstol, que por cierto había una mala leyenda que decía que en realidad no era el apóstol Santiago, sino que era el hereje Prisciliano, que estaba ahí enterrado con 2 discípulos, ya saben. Pues más o menos la tumba, la habite quien la habite, vamos a suponer que es Santiago, yo voy a creerlo, solo por fastidiar a los progres, más o menos Santiago, pues más o menos aparece en la época de Alfonso II, como ya se les dijo, pero más o menos lo que ocurre, y bueno, también otra cosa que me fascinó de esta novela es que el celo tanto del obispo Serrano como del conde Cuervo, un tal conde Cuervo que es el que más o menos es más o menos ese conde cuervo el que más o menos el conde cuervo es más, se dedica a perseguir brujos, o sea, algo que me sorprendió, porque yo la idea que tenía es que España casi no persiguió la brujería, a pesar de que la literatura del siglo de oro está obsesionada con que España persiguió la brujería y no sé qué, o sea, parece ser que más o menos yo la idea que tenía era eso, que España se adelantó y que fue la primera en mostrarse escéptica con esto, pero esto más o menos que cuenta Esparza un poco lo cambia todo. Bueno, más o menos estas cosas quedan relegadas cuando más o menos llega el hijo del señor de Lantarón, Sancho, para que más o menos ayude. Y curiosamente el rey Ramiro I decide ayudarle. Al mismo tiempo se están produciendo, por ejemplo, unos juegos de poder en el Emirato Independiente de Córdoba. O sea, hay 2 favoritas que más o menos Tarub, que más o menos es la concubina y que tiene un hijo llamado Abdalá y quiere derrocar quiere acabar con Mohamed y poner al suyo, Abdalá, y para ello cuenta con el eunuco Nasser Infab y que cuenta con él para más o menos a ir camelándose al rey o incluso matarlo si es preciso para acabar con Abderramán II y poner a su favorito, más o menos. Eso es más o menos lo que pretenden. En cambio, y el rey ya, la madre de Mohamed vive ahí relegada, ahí en Toledo, por ahí, y más o menos es la que sigue más o menos mandando y es la que le dice al hijo lo que tiene más o menos que hacer, aunque el tema de la expedición ha sido cosa suya, la expedición de Lope y de más o menos de él ha partido de él, o sea, ha sido cosa de él, no ha sido cosa ni la de Ramán II ni de su primera mujer, si es que tienen primera mujer estos, los musulmanes, si es que la tienen, me refiero. Más o menos, o sea, y en cambio el padre ha ido a Navarra y los navarros, como se llevan muy bien con los Banu Qasi, le han dicho que sí, pero que no. O sea que más o menos no van a intervenir. Más o menos es muy interesante porque aquí más o menos Íñigo Arista está muy enfermo. De hecho, esto es una novela crepuscular porque tanto el rey Ramiro I ya también sabe que le queda poco de vida y que esta va a ser su última batalla. Yo creo que una de las cosas que más me ha gustado un poco de esta novela, ciertamente, es que
tiene unas reminiscencias al Señor de los Anillos. Yo sé ciertamente que José Javier Esparza es un amante como yo de los Inklings, es decir, de J.R.R. Tolkien, de Clive, de C.S. Lewis. Y ciertamente yo una de las cosas que más disfruté de esta novela, aparte, es ciertamente, por ejemplo, pues, pues las similitudes que había, por ejemplo, con El Señor de los Anillos. En mi crítica creo que más o menos apunté pero que había muchas cosas muy parecidas. De hecho, va a aparecer un jinete blanco, misterioso, ahí, transfigurado, de un hombre, un jinete de luz, y más o menos también va a haber un personaje como Thorin, que va a utilizar un tronco para salvarse, para protegerse durante el combate. Es que yo me pregunto, yo creo que ciertamente el hecho de que Tolkien se criara con el padre Francis Xavier Morgan, yo creo que le mantuvo informado de las leyendas. Ya José Manuel Fernández Bru, en su maravillosa libro El tío Curro, la conexión española de Tolkien, más o menos ya nos hablaba un poco de eso, de los vínculos que tenía J.R.R. Tolkien con España. Y ciertamente yo no lo descarto. A mí es una de las cosas que más me gusta. Ciertamente, a mí me gusta, por ejemplo, cómo mete todo, cómo mete el tema de los mozárabes, cómo mete, por ejemplo, la cuestión ciertamente de la batalla, dándole sentido y haciendo algo y mostrándonos un relato que parece enormemente coherente. También me ha gustado mucho la intriga estas cómo mezcle las novelas anteriores, lo de Nepociano, lo de los brujos, o sea, ha estado muy bien, que es como ha estado bien, bastante bien cómo lo ha hecho José Javier Esparza en esta maravillosa novela. Me ha gustado muchísimo, ciertamente, cómo lo ha hecho. Y también, ciertamente no les voy a... Quizás a lo mejor es una lástima que el autor haya querido cerrar todas las tramas y ciertamente la batalla que se supone que va a ocurrir en el medio, que es lo más interesante y lo más mollar, yo creo que después la novela, pues oye, ya no es tan interesante lo que nos cuenta. Sí, más o menos cierra todas las tramas y más o menos ya, creo que más o menos concluye brillantemente su tetralogía. Me gusta que más o menos haya dejado un personaje en Santiago de Compostela, donde al final llevará a los mozárabes. Me gusta más o menos cómo ha contado esa subtrama y el cariño que ha mostrado por sus personajes. Yo dije otra cosa en mi crítica que publiqué en Instagram. Lo que dije es que uno no tiene por qué odiar a sus personajes ni matarlos para saciar las bajas pasiones del público. Que ciertamente uno puede escribir novelas maravillosas mostrando cariño y respeto por sus personajes. Ciertamente. Y eso es lo que ha hecho. Yo creo que ha demostrado un cariño por su personaje de Hernán y le ha dado un final maravilloso. Y yo creo que y más o menos me gusta porque es una novela en la que el amor triunfa. Todos los personajes, todos los personajes ante todo están enamorados unos de otros, pero siempre anteponen el deber, por ejemplo, al amor, por ejemplo. Y eso es lo que me gusta. Salvo en un caso, que es el caso del eunuco Nav Infat. Por cierto, la trama de Córdoba me parece que está también muy bien hecha, o sea, la trama del visir, aquí me recuerda un poquito a Dune y a Canción de Hielo y Fuego. Esa trama me gusta como la ha cerrado José Javier Esparza y también pues no sé, las disputas entre Algazal y Ciriab en la corte de Aderramán II. Y también, bueno, me gusta ciertamente que más o menos, más o menos lo que ocurre después de la derrota de Al-Shikibli y de los personajes, más o menos después de... Todo más o menos sigue igual. Quiero decir que hay un statu quo, que uno esperaba que después de esto, de esta batalla, hubiera unas repercusiones geopolíticas impresionantes y al final todo más o menos sigue igual. Y más o menos al final la generación más mayor demuestra su sabiduría frente a la generación más joven. Y yo creo que ciertamente también el tema de la monarquía astur queda muy bien cerrado y creo que bueno, el legado más o menos de seguir con la reconquista queda también muy bien cerrado. Es una novela personalmente, el Jinete de Luz, que yo personalmente les recomiendo. He vibrado y me lo he pasado estupendamente leyéndola. No sé, esta novela sí que quedó entre las 10 mejores el año pasado. Yo ciertamente se la recomiendo y felicito y creo que mis suscriptores si la leen no se van a arrepentir. Mi siguiente crítica, por ejemplo, va a ser Un sepulcro en el cielo, que será un tema también muy enjundioso y de gran interés. Y quiero darles una sorpresa para despedirme. Ciertamente lo que quiero decirles a mis suscriptores es que vamos a hacer algo que
ciertamente ya he hablado con María José del Árbol de las Letras y que ciertamente pronto habrá un segundo unboxing. Tendré nuevos libros en mi biblioteca, que por supuesto, que luego, que personalmente los compartiré con ustedes, les enseñaré y diré lo que espero de cada uno. Y bueno, esta crítica, por supuesto, se la voy a mandar a José Javier Esparza. Espero que les sea útil. Por cierto, no se pierdan su programa, El gato al agua, que a mí me encanta. Ciertamente las personas que no sean de derechas no les va a gustar ese programa, pero yo ciertamente se les recomiendo. En ese programa, por ejemplo, hay invitados de postín como Pedro Fernández Barbadillo, Carlos Esteban, Jesús Trillo Figueroa. Algún día hablaremos de los hermanos Trillo, porque son muy buenos novelistas los dos. Tanto Jesús Trillo Figueroa, que suele venir al programa del Gato al Agua, como Federico Trillo Figueroa. Algún día hablaremos del Censor de Shakespeare, que es una novela que tengo yo muchísimas ganas de reseñar, que por cierto fue la que le quitó el primer puesto al Tercio que nunca existió. Y también, por ejemplo, gente hispanistas como Marcelo Gulo y Patricio Lons también suelen venir al programa, y José Antonio Fuster también suele venir. Yo personalmente disfruto, el programa que más me gusta de todos es El famoso gato de Húsares, que yo les recomiendo. Muy bien, ya no les fatigo, que me tengo que ir a trabajar, que Dios les guarde a todos, especialmente a mis suscriptores.